Bienvenidos a este nuevo módulo de finanzas públicas. En esta oportunidad vamos a estudiar lo relativo a equidad, concentrándonos en la redistribución del ingreso. En primer lugar, debemos recordar que no es función del mercado garantizar una distribución equitativa de los recursos, sino que la función del mercado estaba ligada con la eficiencia. Es por eso que el Estado tomó como una de sus funciones tradicionales todo lo relativo a la redistribución del ingreso a través de el cobro de impuestos, la provisión de bienes y servicios públicos, transferencias en dinero. Vemos que en términos teóricos la redistribución de la renta se va a justificar desde distintas perspectivas. Aquí nos vamos a concentrar en la enfocada en el utilitarismo simple, en la que se plantea que el bienestar social es la suma del bienestar de sus miembros, y una perspectiva rawlsiana o criterio Maximin. Comencemos entonces por estas justificaciones. Vamos en primer lugar a analizar el utilitarismo simple. Vemos que el bienestar de una sociedad lo podemos medir a través de una función W, que es función de la utilidad de todos los habitantes, de todas las personas que forman parte de esta sociedad, y la vamos a llamar función de bienestar social utilitarista. Esta lo que plantea es que la suba de cualquiera de las utilidades de los agentes ceteris paribus va a incrementar W, que es el bienestar de la sociedad. Sin embargo, esta teoría se postulaba más en términos de que el bienestar social era la suma de las utilidades, aunque la fórmula presentada al inicio es la que más se utiliza. Para eso vamos a ver entonces que si el objetivo del Estado es hacer máximo el valor del bienestar social de W, si cuenta con una función de bienestar social aditiva, tal como la suma de las utilidades, y poniendo algunos supuestos adicionales, como que las personas tienen funciones de utilidad idénticas, las cuales solamente van a ser función de sus ingresos, la utilidad marginal de la renta que presentan es una función decreciente y la cantidad de renta disponible es fija. Vamos a llegar a la conclusión que el Estado debería redistribuir la renta hasta alcanzar la igualdad absoluta. Vamos ahora a continuación a analizarlo con un problema sencillo, una sociedad con dos individuos. Sin embargo, siempre tenemos que tener en cuenta que lo estamos analizando para estos supuestos, los cuales vamos a ver que son eh, bastante difíciles de que se verifiquen en la realidad. Veamos entonces una sociedad en la que hay dos personas, Pablo y Pedro. La distancia O' mide el ingreso total de esta sociedad. La renta de Pablo se mide por la distancia a la derecha del O y la de Pedro a la izquierda de O'. Cualquier punto entonces situado en este segmento O' representa una cierta distribución del ingreso para ambas personas. Sin embargo, el problema que tenemos en este caso es determinar cuál es el mejor punto. Vamos a ver en la gráfica que la utilidad marginal del ingreso para ambos se mide de manera vertical.
desde O y desde O', y que, tal como planteamos en el supuesto, la utilidad marginal es decreciente. Si al inicio el ingreso de Pablo es OA y el de Pedro es O'A, tenemos que analizar si puede existir una mejora en el bienestar a través de la redistribución. Para eso entonces pensemos que vamos a tener una distribución de AB unidades monetarias a favor de Pablo. Vemos que Pablo es el que tiene el ingreso más bajo. Esta redistribución a favor de Pablo va a aumentar su utilidad en el área ABFE, mientras que este recurso o estos recursos, esta porción del ingreso a favor de Pablo es en detrimento de Pedro. Para Pedro entonces su utilidad se va a reducir en ABDC. Sin embargo, lo que vamos a ver es que como Pedro tiene un mayor nivel de ingreso, lo que éste pierde va a ser menor que lo que gana él de menor ingreso debido a este concepto de la utilidad marginal decreciente. De esta forma vamos a tener que el área que tenemos sombreada en la gráfica es el aumento del bienestar como suma de utilidades, que las denominamos CEFD. De esta forma, mientras las rentas o los ingresos sean desiguales, las utilidades marginales también lo van a hacer. Y de esta forma, la suma de las utilidades puede aumentar distribuyendo la renta a favor de los de menor ingreso. Vamos a ver que solamente en el punto I asterisco, donde se cruzan las dos utilidades marginales y por lo tanto se iguala la renta, se va a hacer máximo el bienestar social. Como les mencionaba anteriormente, eh, aquí algunas cuestiones, algunas críticas que vamos a encontrar son estos supuestos que mencionamos al inicio. Sin embargo, es una de las justificaciones teóricas de la función redistributiva del Estado. Pasemos ahora a la perspectiva rawlsiana. En lugar de tener una función de bienestar aditiva, vamos a tener una función que es igual a el mínimo de la utilidad de los n agentes de la sociedad. En este caso, entonces, el bienestar social va a depender de la utilidad de la persona que tiene la utilidad más baja. El objetivo social se denomina en este caso criterio Maxim, porque se va a enfocar en hacer máxima la utilidad de la persona que tiene la mínima utilidad. Este criterio va a implicar una distribución absolutamente igualitaria, excepto en el caso que haya desviaciones que se produzcan respecto a la igualdad y que incrementen el bienestar de las personas que están en la situación más desfavorable. Este criterio también lo llamamos perspectiva rawlsiana porque para John Rawls
este tiene una validez ética. La postura del autor se basa en el concepto de que las personas se encuentran en el estado original, que es una situación imaginaria en la cual todos ignoran cuál será su posición social a lo largo de su vida. En este estado, por lo tanto, las personas, debido a que están en una lotería, no saben si van a ser ricas o pobres, tienen una opinión imparcial y justa, un concepto de justicia filosófica de este autor acerca de estos objetivos distributivos. Rawls va a argumentar que en esta situación de incertidumbre las personas van a adoptar una función de bienestar social de este tipo Maxim porque de alguna manera nos va a proporcionar un seguro ante la eventualidad de salir mal paradas, ante la eventualidad de que nos toque ser la persona de menor utilidad. Sin embargo, vamos a ver que esta postura es bastante controvertida. Vamos a destacar simplemente dos puntos aquí, pero se puede profundizar con mucho más detalle. En primer lugar, nos preguntamos por qué debemos asignar una significación moral a los puntos de vista amorales y egoístas de los individuos que se encuentran en el estado original. Por otra parte, dada esta cuestión de incertidumbre que plantea, podemos ver que si estos agentes rolsianos tienen tanta aversión al riesgo, no van a estar dispuestos a dejar nada al azar. De esta forma es más probable que las personas estén dispuestas a aceptar una pequeña probabilidad de ser pobres si la probabilidad de recibir una renta es elevada. Digo, acá claramente vamos a depender de el nivel de aversión al riesgo y de las probabilidades específicas. Pasemos ahora a analizar la incidencia sobre el gasto público. Hasta aquí entonces algunas justificaciones teóricas sobre la redistribución de la renta. Ahora nos vamos a centrar en los problemas que plantea el análisis de los efectos de los programas redistributivos públicos en términos reales. El impacto que tiene la política de gasto sobre la distribución de la renta real es lo que vamos a llamar incidencia del gasto público. El Estado va a influir en la distribución de la renta del ingreso a través de los impuestos y la política de gasto. Sin embargo, tenemos que considerar que va a ser bastante complejo determinar la incidencia del gasto público por varias cuestiones. En primer lugar, los efectos que tiene sobre los precios relativos, los bienes públicos y las transferencias en especie. Vamos entonces a pasar ahora a este análisis más real de estas políticas distributivas. Comencemos con los efectos sobre los precios relativos. Y pensemos un caso en el que el Estado decide subsidiar el consumo de un bien a las familias de menor nivel de ingreso. Este incremento del ingreso disponible para estos hogares va a aumentar la demanda de ese bien. Manteniendo todo lo demás constante, se puede generar una suba en los precios. Si esto sucede, lo que va a ocurrir es que aquellas familias que perciben los subsidios no se van a beneficiar de manera completa de este. ¿Por qué? Porque ahora el precio va a ser mayor, van a perder una parte de ese subsidio por el cambio en el precio. Y esto se debe a que los propietarios del bien se van a hacer con una parte de la ganancia. Sin embargo, vamos a ver que en términos teóricos no es posible determinar cuánto subirán los precios si es que suben. Como conclusión general, cualquier programa público va a tener cambios encadenados en los precios que afectan a los ingresos de las personas, tanto por ser consumidoras de bienes como por ser propietarias de los factores de producción.
Vemos entonces que es muy difícil determinar de manera concreta y específica todas las variaciones que tenemos en los precios que se producen a consecuencia de una medida concreta, en este caso de un subsidio. Por otra parte, el análisis de bienes públicos que vamos a hacer es bastante reducido debido a que ya lo estudiamos anteriormente. Sabemos que parte importante del gasto que realiza el Estado se realiza con destino a estos bienes. Sin embargo, el Estado no puede obligar a la gente cuánto valora estos bienes públicos, tampoco el mercado. Sin embargo, aquí tenemos un problema porque si desconocemos cuánto se valora un bien público, nos queda indeterminada la respuesta a la pregunta de cómo podemos determinar el impacto sobre la distribución de la renta. Y vamos a pasar ahora a las transferencias en especie y a la valoración que hacen de esta los consumidores. A diferencia de los bienes públicos puros, no rivales sino excluyentes, las transferencias en especie no son consumidas por todo el mundo, sino que son específicamente para algunos segmentos de la sociedad determinada por el Estado. Vamos a suponer que inicialmente un agente consume dos bienes, X e Y. X tenemos en este caso libras de queso al mes, en el Y tenemos otros bienes al mes. Dado los precios de los bienes y el ingreso, vamos a ver que la restricción presupuestaria es la recta negra que va desde el punto A hasta el punto B y dadas las preferencias de este consumidor, la utilidad se va a maximizar en el punto E1 donde la curva de indiferencia es tangente a la restricción presupuestaria o donde la tasa marginal de sustitución se iguala al precio relativo del bien X respecto del bien Y. Este sería el caso de la inexistencia de las transferencias. Ahora vamos a ver qué ocurre si se entrega una transferencia en especie. En este caso se otorga una transferencia en especie del bien X, de quesos, y se prohíbe venderlas. Esto nos va a generar un cambio en la restricción de presupuesto y vamos a tener en este caso una restricción de presupuesto partida que va a ser AD F. Vamos a ver entonces que la curva de indiferencia más alta que podemos alcanzar toca la restricción presupuestaria a la esquina en el punto F y vemos que esta curva de indiferencia U se encuentra más arriba que la E1 porque incluye más cantidad de ambos bienes. Sin embargo, vemos que al ser una restricción partida entre A y F, la cantidad de bienes se encuentra dada por esta transferencia. Pasemos al caso de la transferencia monetaria. Si en lugar de entregar el bien X en especie, el gobierno otorga un subsidio que sea equivalente a esa cantidad de bienes en dinero, la restricción de presupuesto se mueve en paralelo a la derecha respecto de la inicial en el segmento HD.
lo que ahora nos va a permitir consumir en el segmento HF, que es la parte de arriba de la restricción presupuestaria, donde antes no era posible porque no se podía intercambiar el bien que habíamos recibido en concepto de transferencia. Vamos a ver que en este caso se maximiza la utilidad en E3, donde la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y es igual al precio relativo de los bienes y que se encuentra por encima del punto F. Vemos entonces que en este caso la transferencia monetaria incrementa el bienestar en una mayor proporción que la transferencia en especie, debido a que le permite reasignar el consumo de ambos bienes, mientras que la transferencia en especie solamente permite un mayor consumo en cuanto a la reasignación por el bien que libera los recursos, mientras que el que se recibe en concepto de especie se consume más simplemente porque no se puede revender. Sin embargo, tenemos que preguntarnos si es siempre peor una transferencia en especie que su equivalente monetario. Vamos a ver que no. Siguiendo el mismo ejemplo, vemos que las restricciones presupuestarias son iguales a las anteriores, sin embargo, lo que aquí cambia son las preferencias. Vemos que en lugar de consumir curvas de indiferencia más sesgadas al consumo de otros bienes, se encuentra más sesgada al consumo de libras de queso, es decir, al consumo del bien Y. Por lo tanto, puede aumentar el bienestar con una transferencia en especie en lugar de una monetaria. Vemos que la curva, entonces, estamos ubicados en el E5. Vemos entonces que no podemos saber con certeza si una transferencia en especie va a ser valorada en menor medida que una transferencia directa monetaria. La evidencia empírica por lo general plantea que sí, pero siempre estamos sujetos a estas cuestiones relacionadas con las preferencias de los consumidores. Por lo general, vamos a considerar que la efectividad de las transferencias va a depender del objetivo de la política pública. Si lo que se busca es aumentar el consumo de un bien, en este caso va a ser mejor llevar a cabo una política de transferencia en especie, mientras que para un incremento en el bienestar se realiza una transferencia monetaria. Muchas veces vamos a ver que la transferencia en especie es la elegida por los gobiernos por algunas cuestiones normativas y también por algunas cuestiones relacionadas con la gestión de la política pública y para desincentivar algún tipo de gastos en productos que el Estado desea que no destinen los ingresos de las transferencias monetarias. Sin embargo, vemos aquí estas cuestiones generales, estas comparaciones de las transferencias especies y monetarias a fin de ver el impacto que tienen estas en la mejora del bienestar a través de las políticas de gasto. Hasta aquí todo por este módulo, espero que haya sido de su utilidad. Muchas gracias, que estén muy bien y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.